Hola a todos, bienvenidos. Estamos en este ciclo de entrevistas para EduMed Argentina y hoy estamos con una persona que conozco hace mucho tiempo, con la que iniciamos juntas este camino en la lactancia, que es Ximena Clérico, que es puericultora. Ahora nos va a contar un poquito más de su vida, de su recorrido. Hola, Xime, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Gracias por venir, hermoso verte. Bueno, Xime, primero contanos un poco quién sos vos. Bien, bueno, yo soy Ximena, soy puericultora, especialista en lactancia y crianza, además soy dula, asesora en porteo, doy talleres de masajes para bebés, de alimentación complementaria y bueno, soy mamá por 3, así que vamos por ahí. Bien. Y yo ya lo sé porque lo hicimos juntas, pero contame un poco cómo fue tu camino, cómo se te despertó en ese momento, que yo siempre digo, no es como ahora, que por ahí la figura de la puericultora es mucho más conocida, era como una cosa muy rara. Sí. ¿Qué te llevó a decir, voy a ir por este lado, voy a estudiar lactancia? ¿Cómo empezaste ese camino? Bien, bueno, con mi primer hija no tuve acompañamiento y asesoramiento. Ella tenía un frenillo corto, mis pezones sangraron durante un mes porque yo insistía. Y nadie sabía por qué te decían, pero se prende bien. Nada, y al mismo tiempo nos aumentaba de peso, así que en un momento hubo mamadera, todo, y más o menos tuve una lactancia mixta muy floja con la parte de lactancia, y me había quedado como la cosa de por qué no pude o qué pasó y qué sé yo. Cuando nace mi segundo hijo, una de mis más amigas me cuenta que una compañera del trabajo estaba estudiando puericultura. Y me dice, es alguien que te podría llegar a ayudar cuando nazca tu bebé, porque sabía que me había quedado como ese sabor de poco esa de la materia lactancia. pendiente. Cuando nace, nada, otras cuestiones, pero empezamos, que no aumenta, que esto, que lo otro. La llamo y me dice, mira, yo estoy estudiando, no te puedo atender, pero ya te paso dónde podés ir. Todo esto enero. Así que bueno, era complicado. Me atienden y cuando salgo de ahí, no sé, algo me pasó que yo dije... Es más, cuando más o menos vimos lo que había pasado, ya le empecé a preguntar, pero ¿y cómo es esto? ¿Y cómo se estudia? ¿Y cómo es? Así que esto fue en enero. En marzo arranqué a estudiar, movida por esto, y cambié de profesión porque yo además soy diseñadora de interiores. Eso, contá un poco eso. Contá cómo era tu vida antes, porque a mí me gusta siempre contar esto de que a la mayoría nos pasa que es un cambio como rotundo de vida. Totalmente, sí. ¿Qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida? Había estudiado diseño de interiores cuando terminé la secundaria. Había empezado a trabajar de diseñadora de interiores. En ese momento estaba especializada en muebles de oficina. Era algo como muy rígido, o sea, no sé, viste, era trabajar con mucha gente al mismo tiempo en el local de muebles. Y bueno, me pasó que como que a partir de eso, de lograr esa lactancia exclusiva como tanto había deseado y demás, empecé a ver que cada vez me gustaba más. O sea, lo empecé medio como si fuese hobby o Sí, a ver un qué extra. pasa, a ver qué pasa, y de golpe me tomó por completo. Me acuerdo ir en el colectivo a trabajar, pero leyendo algún libro que nos habían sugerido o algo como para complementar lo que veíamos en clase y demás. Y a partir de ahí, bueno, fue un cambio porque en un momento dije, bueno, cuando ya estaba recibida, cuando ya veía que podía empezar a atender, decidí como dejar el diseño de interiores, que me iba muy bien económicamente y todo, y decir, bueno, listo, hasta acá. Sí, es que llega un momento que uno, creo que nos pasó a muchas, tiene una pata en cada lado, sí, y es como que ya no puedes cumplir con una cosa y con la otra, o por ahí te ves, no sé, laburando en la oficina y te está escribiendo una mamá y no la podés ver porque estás en otra cosa y decís, no, bueno, suelto. Y bueno, también a su vez en ese momento todavía mis chicos eran chicos, tenía 2 nada más, así que, pero bueno, quería también estar como más presente, entonces como que me sirvió un poco decir, bueno, suelto esto, que era esto, un horario rígido de que había que cumplir el horario y qué sé yo. Nada, si se enfermaban en un tema, y entonces dije, bueno, me dedico más a estar con los chicos más presentes, de poder llevar y traer y demás. Y al mismo tiempo seguir capacitándome y manejar tus horarios, sí. Y en eso manejaba mis horarios, trataba de poner siempre las consultas en el momento que ellos estaban en ese momento en el jardín y todo. Y bueno, después, unos años después, bueno, llegó la tercera y también, bueno, fue todo, o sea, como que estuvo buenísimo ver que podía también. Al principio hasta iba... A veces tenía, en ese momento no se usaba tanto el online. No, ¿sí? no, pre-pandemia. Estamos hablando hace mucho tiempo. 10 años tenía Charo, me acuerdo, y por ahí cuando era muy chiquita hasta yo iba con ella en el fular y
o sea, les aclaraba que yo podía atender, pero que Con iba tu con bebé. mi bebé. Y hasta los primeros meses, o mismo a veces las consultas prenatales, o que hoy por hoy los hacemos más que nada online, pero en ese momento se hacía presencial. Sí. Y por ahí una consulta prenatal tranquilamente era con ella en el No fular. llevabas el muñeco, nada, Era la que ponías a la y teta. hasta mostraba yo, porque en un momento de la charla por ahí tomaba la teta. Así que, bueno, y es el día de hoy que sí, que sigo trabajando de manera independiente, manejando los horarios, con lo bueno y lo malo, porque, bueno, si uno se enferma no podés ir a trabajar y, bueno, no hay ingresos. Si te vas de vacaciones tenés que también dejar todo armadito, pero bueno, Sí. ese es mi recorrido hasta el día de hoy, digamos. Bien, y ahora sí me estás trabajando virtual y a domicilio, en sí. consultorio. ¿En qué ámbitos estás? No, más que nada trabajo virtual de lo que necesiten, ya sea esto, que a veces una prenatal hasta yo les sugiero que lo podemos Sí. usar tranquilamente. Después sí, lo que es consultas. Además trabajo con una obra social de Córdoba, que en realidad como base tiene Córdoba, pero tiene muchas otras provincias, entonces ellos cubren lo que es la consulta prenatal. Qué bien. Sí, la verdad que hace como 5 años ya que lo hacemos y lo fueron cada vez ampliando a otros planes, no al plan más caro. Y después siempre yo les digo, bueno, quedamos en contacto y por venir de esta obra social hay un descuento en las consultas, pero eso sería todo lo que es online. Y después sí, presencial en Capital, Gran Buenos Aires, en lo que es alrededores, más o menos, si puedo, me muevo. Bien. ¿Y cómo ves el cambio en nuestro rol? Que creo que por ahí te pasa lo mismo que a mí, ¿no? Siempre se lo transmito a las alumnas que a veces se indignan con cosas que escuchan, que dicen algunos profesionales. Y le digo, chicas, ustedes no saben lo que era esto año 2010. Sí, totalmente. El no lugar que teníamos en los equipos de salud, la poca relevancia que tenía nuestra palabra, lo poco tenías en cuenta. ¿Cómo ves ese cambio, bueno, desde ese momento que empezamos nosotras hace muchos años hasta ahora? O sea, en el lugar que ocupamos. La verdad que creció muchísimo la difusión de saber lo que es una puericultora, saber cuál es un poco nuestro rol, aunque a veces todavía cuesta como que sí, que no, pero sí creo que creció muchísimo, que por lo menos la gente sabe lo que es una puericultora, puede googlear, encontrar de diferentes formas la que necesite, la que le quede cerca. Pero sí, a diferencia de cuando a mí me pasó hace 15 años, porque mi hijo cumplió 15, que dije, bueno, no sé, voy a ver a esta chica a ver qué pasa, como lo último que hacía, con la esperanza de que me ayudara, a lo que logramos ahora, creo que es un montón. También que haya, bueno, cada vez más escuelas, también ayudó un poco, me parece, a la difusión. Creo que todo lo que fue redes sociales difundió mucho todo lo que es puerperio, de esto, de no quedarse sola, de estar, de pedir ayuda, de que se puede hacer un alguito más. Y muchos pediatras abrieron también su cabeza, digo yo, un poco, porque por ahí al principio yo me he tomado el trabajo de ir, tocarles la puerta y dejarle mis tarjetitas en ese momento, pero muchos no sabían muy bien qué hacían. Entonces era como esa desconfianza. La chica de la teta, eso que te dijo la chica de la teta, no. Desconfianza de qué decimos, qué no. Creo que hoy también hay tanto en lo que es, ya sea YouTube o lo que difusión. fuese, difusión, que es como que hay mucha información. Y también eso a veces marea, y por ahí a veces necesitan que nosotras vayamos achiquemos un poco, o esto es verdad o no. No sé si te pasa, pero a mí me pasa un montón que me dicen, no, porque busqué, googleé, vi en el Instagram de no sé quién, que no sé qué cosa, sí. Entonces, como que a veces, como yo creo que nosotros podemos bajar a la realidad un montón de cosas que termina siendo más un mito, o sea, que se genera más. Antes el mito era porque vino la tía, la abuela o alguien a decirte tal cosa, y ahora el mito viene por una publicación que decís, esto se hizo viral y no sé. Y nada que ver. Sí. Sí, no, totalmente. Un montón. Es verdad, a veces hay como un exceso de información que incluso aunque sea la información correcta, según cómo se dicen las cosas, puede generar hasta cierta presión. Entonces, por ahí vos ves madres, o me pasa a mí ahora, por ahí ver madres muy angustiadas y de repente tienen que complementar a un bebé, pero con un nivel de angustia terrible, totalmente. porque por ahí estuvieron como leyendo información como muy extrema, de lactancia exclusiva, donde parece ser que le estás dando veneno a tu hijo. Entonces, es esto, por ahí la información está buenísima, pero en exceso y dicha de cierta manera puede generar desde no solo confusión, sino angustias o miedos o presión, y es como muy terrible. Sí. Y además hay que ver también cada caso. Yo, por ejemplo, no contesto
si alguien me escribe por Instagram o mismo por WhatsApp, si no veo, no contesto, o sea, no te puedo Total. decir un veredicto o Sí. una conclusión ni nada, porque muchas veces también, a veces me ha pasado, y supongo que a vos también, pero que te llaman, no, pues creo que no tengo leche porque se arquea hacia atrás. Y cuando Claro. llegas, es al revés, tiene tanta leche que el bebé se arquea hacia Sí, atrás o tiene porque un no. reflujo galopante. Claro, porque no puede contener ese flujo de leche. Y vos decís, mirá, si yo le decía, Sí. no sé, ponete con el sacaleche a sacar leche, hubiese sido peor. Y hasta que uno no ve la consulta. Y gracias que esa mamá te escribió, porque a veces pasa que en esa También. percepción de no tengo leche o no tengo la cantidad de leche que mi bebé necesita, googlean o miran cuentas o lo que sea y se mandan a hacer una extracción poderosa, por ejemplo, y a vos te llaman cuando ya hicieron una mastitis, por ejemplo. O sea, son casos reales que me han pasado. Pero, ¿por qué hiciste esto? Porque vi en un posteo que decían que si tu bebé hacía ABC era porque no tenías buena producción de leche. Cual. Entonces, bueno, y eso es como que marea un montón. Y por eso yo siempre le digo, esto se lo digo también mucho a las alumnas, y es que nosotras podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho mal. También. Entonces siempre les digo que tengan mucho criterio con lo que sugieren, que evalúen cada caso en particular, que se tomen el trabajo de correlacionar un poco toda la información que trae esa mamá con lo que están observando, que al principio, si hace falta, tengan ahí alguien que las coachee. Todas lo hemos tenido cuando empezamos. Sí, por supuesto. Porque podemos hacer mucho mal, además de mucho bien. Por ¿no? eso también las prácticas son tan importantes como tienen ustedes, porque ahí se ve, realmente no es el libro o lo que me dijo, le dije, sino que se ve un poco más la realidad. Tal cual, todas tuvimos, bueno, de hecho yo la que había sido mi puericultora fue un poco mi referente, que por ahí la llamaba y le preguntaba, che, mirá, vi esta mamá, hice esto, esto y esto, ¿qué te parece? Y por ahí me daba su opinión y demás. Así que, bueno, nada, fue como ahí desde la experiencia. Y bueno, después obviamente que uno, después de tantos años, es verdad que uno ya tiene a veces hasta un poco el oído ya te mandan un WhatsApp y ya sabes lo que está pasando. Ya sabes un poco, pero no dejo de... Igual no hay que porfiarse y hay que mirar todo. No, te iba a decir, igual más allá de eso, a veces me pasa que digo, bueno, igual voy con esa idea, ya por ahí uno más o menos sabe por dónde va a ir, pero más allá de eso, siempre esperar a ver qué pasa con ese bebé, esa mamá en ese momento, cuando le digo, bueno, vamos a la teta a ver qué nos muestran los dos. Cosas que por ahí vos pensás que no, si estuviera pasando esto, la mamá, si el bebé hiciera caca con sangre, la mamá me lo contaría. No. Porque a veces las mamás creen que nos tienen que contar solamente lo que tiene que ver con la lactancia, entonces por ahí estas cosas no las cuentan. Por eso también está buenísimo preguntar y charlar. Y nosotros, más allá de las prácticas presenciales, cada 4 o 5 clases tienen prácticas virtuales, las chicas conmigo. Bien. Donde vemos casos reales de familias que me permiten. Entonces, yo muchas veces hasta les pongo entre comillas el WhatsApp que me llega con la información de ese bebé y le pongo todos los videos, todas las fotos y generalmente también, bueno, si estuvieron viendo, no sé, mastitis, hipogalactia, pongo casos que tengan que ver con lo que vieron y a veces pongo casos donde vos decís, lo leen y ya por ahí están llegando al final de la formación, esto es tal cosa y resulta que después... Cuando empezamos a pensar la anamnesis y yo se las contesto como si fuera la madre, porque es un caso que atendí yo, no. Y les digo, les comparto, a mí me pasó lo mismo. Yo pensé que esto iba por acá y miren lo que nos encontramos, por ejemplo, cuando vamos a ver esta consulta. Entonces me parece que eso es como clave para entrenar el ojo y también hay una cuestión que te da los años y la clínica, que bueno, es tener paciencia porque eso se va ganando. Sí, se va ganando. Está bueno que se animen, siempre con cuidado. Totalmente. Al principio. Para mí también es muy importante por ahí transmitir que también si uno mete la pata, que podemos meter la pata y yo también supongo que habré metido la pata y demás, pero bueno, saber también que somos un colectivo nuevo de puericultoras, un rol nuevo, entonces es importante como también esto, no ir tanto al choque, como decías, bueno, a mí también me da dolor de panza algunas cosas que escucho que digo, ay, ¿por qué le dijeron esto? Pero con los años uno fue viendo de no ir enseguida al choque, cintura, ver por dónde le podemos entrar a, ya sea o a ese pediatra que me está diciendo algo en vivo o a esa otra puericultora mismo de otras instituciones, que de hecho nosotros las prácticas las hacemos en un solo espacio y las observaciones porque ese espacio lo generamos nosotros. No había consultorio de lactancia ni servicio de lactancia en esa institución. Bien. Entonces las chicas van con Maru Ventrice, que es nuestra jefa de prácticas, y la observan a Maru, porque a veces también está esta cuestión de, bueno, pero ¿y si hay lugares que tienen 10 servicios y a quién observan? Yo me quiero quedar tranquila que vos estás observando algo que te vaya a servir.
Porque hay mucha gente trabajando en lactancia, muy desactualizada en lactancia. Sí. Me pasa todo el tiempo que me digan, en el sanatorio me dijeron que en la bajada de leche me ponga calor. Y vos decís, Dios mío, Sí, ¿quién? sí, ya ¿Quién? está. Decime el nombre, porque te empezás a desesperar. Sí, Entonces, totalmente. por eso también es re importante que cuando las alumnas pasan por la instancia de las observaciones y las prácticas, estemos seguros de qué van a observar y qué les va a aportar para el día de mañana, bueno, trabajar como corresponde, ¿no? Sí, eso me parece que está buenísimo y las prácticas, además esto, por lo menos ya te da como ese primer paso de decir, bueno, con nervios todo, pero entras a una institución, pero con cierto acompañamiento. Espalda, sí. Aparte, Maru está ahí todo el tiempo al lado de ella. Tal cual. Y además es muy lindo verlas porque y escuchar los relatos. Al principio entran como el primer día con mucho miedo y salen con una felicidad y con una convicción de que esto que elegí es... Sí, es que yo creo que ahí sí. también es donde en la práctica terminás de por ahí de confirmar o no que realmente es lo para que te vos, gusta, es lo que querés hacer y Sí. bueno, después obviamente abrirse camino cada una. En el área que a cada una le guste. Claro, es importante saber que por ahí no necesariamente es un camino súper fácil, pero que de a poco por Se ahí hace. dependiendo de lo que uno más le guste y dónde esté también. Hay veces que hay gente que dice, bueno, yo vivo en no sé dónde. Bueno, buenísimo, porque por ahí No hay nadie, o hay una persona, sí. y podés empezar, iniciar cierto recorrido y eso está buenísimo. Súper, sí. Y bueno, desde a poco. Sí. No, también esto no es que enseguida por ahí, no sé, se me ocurre que muchas por ahí vienen trabajando de otra cosa y bueno, entonces ya me recibo y estoy. A mí me pasó que también yo a veces digo, bueno, era otro país, era otra situación donde por ahí se podía vivir con un solo sueldo, entonces por ahí con mi marido dijimos, bueno, dale, me animo, me suelto un poco de esto y... Pero se puede ir haciendo un camino despacito. Pero hoy por hoy, que a veces es más complicado, es como despacito yo creo que se puede dar y bueno, también esto, después cada una hacer su camino y ver por dónde le gusta más y por dónde puede ir. Total. Bueno, Sime, contanos, vos sos miembro de UPA. UPA es la Unión de Puericultoras Argentinas. Sí. Contanos un poco por qué se formó UPA, qué hace UPA, qué propone Bien. UPA. Bueno, más o menos alrededor del 2017, UPA, o sea, ante la inquietud, esto surgió en un grupo de, no sé si estabas vos, en el grupo de sí. Facebook. Sí. Era un grupo de Facebook donde muchas veces pasaba mucho esto de, che, yo no sé, no voy a Vicente López, necesito a alguien que vaya y ahí como que corría mucho toda esta información. Cada vez fuimos siendo más, era un grupo cerrado de Facebook, fuimos siendo más y a partir de ahí un día surgió un poco esta necesidad de decir, che, y si nos empezamos a agrupar y empezamos a ver qué pasa con esto, con la difusión de nuestro trabajo, de darle como un marco más legal y no como esto, bueno, una piba que viene a hacer un algo y... Todas sueltas por todos lados, Claro. como sin estar nucleadas. Y a partir de ahí, bueno, nació UPA, somos una asociación civil. Y bueno, las características que tiene UPA es en principio siempre fue como primer objetivo lograr difundir nuestro trabajo, lograr que cada vez más instituciones por ahí pudieran requerir el servicio de UPA, pero bueno, a partir de ahí vimos que si no salía un poco algo legal y algo de ley, era como que una pata llevaba a la otra. Al mismo tiempo empezaron a salir cada vez más escuelas con títulos como medios intermedios y qué sé yo, entonces nos pareció que estaba bueno empezar como a agrupar un poquito más todo. Y bueno, cada vez UPA fue creciendo más. Hoy somos alrededor de más de 500 socias en todo el país. Somos la verdad que hay socias muy federal, hay en todas las provincias, en casi en todas las localidades también, bueno, en los barrios de Capital Federal, o sea, por lo general siempre alguna encontramos o alguna que está cerca y se puede acercar. Las socias, las que se quieran inscribir como socias, tenemos como varias categorías, algunas pueden ser socias activas, socias cadetes, o sea, esto depende, podés ser estudiante y ser una socia cadete y vas a poder acceder a todo lo que implica para cualquier otra socia, que es, podés ingresar a la página web donde vamos a tener siempre una charla por mes y cada charla cuando se termina se sube a la página web y a su vez este es un área solamente exclusiva para socias, donde pueden acceder a ver todas las charlas desde el 2017 hasta ahora y una por mes desde marzo a noviembre. Después, por otro lado, también tenemos para las que están recibidas y de las escuelas que nosotros tenemos ingresadas, tenemos también, que ustedes están, por supuesto. El buscador. El buscador, donde también se pueden inscribir presentando el título y demás, bueno, unos requisitos que les pedimos ahí. Y pueden aparecer, no sé, por ejemplo, yo vivo en Parque Patricios, pones
Parque Patricios y voy a aparecer yo con otras socias más, Claro, eso pero está dentro buenísimo. del área se pueden elegir 2 zonas por cada socia. Eso está buenísimo, perdón, pero está buenísimo para nosotras porque Sí. ayuda a difundir nuestro trabajo, pero para las Re. familias es genial porque yo, madre, que acabo de parir, necesito una puericultora y como vos decías, hay tantas formaciones tan informales. Express, puericultora en 4 meses. Yo a veces veo cosas que me dan ganas de Sí, llorar. a mí también. A veces nos llegan chicas que hicieron de buena fe formaciones Sí, en otros tal cual. lugares y salieron a querer trabajar y se dieron cuenta que no tenían una sola herramienta. Entonces, bueno, vienen a decirnos si les podemos reconocer algo y no iniciar de cero la formación de 2 años. Bien. Entonces, muchas veces decimos, bueno, pasame el programa, me quiero poner a llorar. A veces. Sí, O sea, sí, me imagino. hay clases que se llaman, por ejemplo, frenillo corto. O sea, es el nombre de la clase. No, anquilogloss. Entonces, ya partiendo desde ahí decís, y sí. El tema es que eso, volvemos a lo que decíamos al principio de que podemos hacer mucho bien o mucho mal, es muy peligroso para las Sí. familias. Que te atienda una persona que no tiene las herramientas para detectar un montón de situaciones, para trabajar un montón de cuestiones que pueden, de verdad, complicar mucho la salud de esa mamá y ese bebé. Entonces, para las familias, el hecho de ir a la página de UPA, poner en la lupita en el buscador, ya te da un respaldo que sabes que esa persona tiene una formación con ciertas características. Sí. Por ejemplo, que si me sea ustedes para decir, bueno, EduMed está dentro de las formaciones que nosotros reconocemos. Sí, nosotros tenemos un estatuto. Sí. Y dentro del estatuto se habían puesto como algunas reglas básicas al principio, cuando en su momento había solo 2 escuelas. Pero bueno, en función de eso, la idea era que después todas las que se incorporaran posterior a esas que fueron saliendo, y hoy tenemos como 8 escuelas incluidas dentro de UPA, pudieran siempre cumplir Ciertos estos requisitos, como estándares para garantizar la atención, digamos. Sí, y uno de los requisitos más fundamentales, o sea, son varios, pero el más fundamental es justamente tener prácticas aprobadas presenciales, porque también en un momento en pandemia habíamos sido un poquito más flexibles y después que ya pasó todo, volvimos, porque bueno, también la pandemia lo que nos trajo fue que muchas formaciones son online hoy por hoy, o la mayoría. Sí. Entonces vos tenés hay escuelas que tienen solo la modalidad online, que está perfecto, pero bueno, después ya sea en su localidad o venirse un día y poder hacerlas en, no sé, Capital Gran Buenos Aires, hacer las prácticas presenciales. Ese es como el requerimiento para estar en el buscador. Después igual podés haber estudiado en otra escuela que no esté dentro de UPA, pero sí no vas a estar en el buscador. Claro. Podés ingresar a las charlas, después tenemos todos los meses una charla que podés verla de manera, es online, pero la podés ver en ese momento en vivo o ver después la repetición. Podés igual siempre acceder. Tenemos el famoso grupo de WhatsApp que a veces se pone más intenso, menos intenso, pero la verdad que para las que están estudiando, para mí, yo digo, está buenísimo, porque es denso a veces, porque bueno, depende del día. Los grupos multitudinarios de WhatsApp son un poco así. Son así todos, pero hay mucho de me está pasando esto y como hacer como a veces una red. Claro, una interconsulta entre las que más saben o las que pasaron por ahí por esa experiencia y decir, che, mirá, fíjate esto y esto, o yo tuve algo similar, hice esto y esto y me funcionó, que a veces pasa esto, que tenemos que sugerir cosas que desde la experiencia, que no están en los libros, suceden. Así que bueno, esas son un poco las cuestiones que tienen que ver con UPA y después siempre seguimos, o sea, logramos, gracias a nuestro trabajo, más el trabajo obviamente de las diputadas y demás que logramos tanto en Provincia de Buenos Aires, que salga la ley de puericultoras, falta igual para que sigamos bajando ansiedades porque es como, ay, qué emoción, pero bueno. Pero falta un largo camino. Falta todavía porque hay que implementarla y demás y terminar de legislarla. Y después en Santa Cruz también salió el proyecto de ley, pero bueno, lo mismo, todavía no está la implementación. Estamos en tratativas en lo que es Capital Federal, pero bueno, también recién empezando con algunas diputadas y demás, así que bueno. Siempre nos apoyan más las diputadas también por una cuestión de género, de haber pasado, yo también consulté una puericultora y entiendo lo importante que es. Sí, o me extraía leche en el baño del trabajo y eso. Entonces a veces nos dan como más bolilla por ese lado, pero bueno. Pero bueno, eso es todo lo que hacemos desde UPA y después obviamente Semana de la Lactancia hacemos alguna movida, alguna promoción también. Y también a veces nos escriben familias de vivo en tal lugar, no sé, necesito una puericultora y esto siempre las derivamos al buscador. Que es, o
sea, la página puedes entrar desde familia que estoy buscando al buscador o como la asocias para, por ejemplo, entrar al área específico de poder volver a revisar las charlas y demás. Bien, bien. Y en tu experiencia como pueri, contame el caso que más te haya llegado o uno de los casos que más te haya llegado, por bueno o malo, que te haya movilizado. Bien, mira, cuando estábamos todavía un poco en pandemia, que sí que no, que teníamos un gris, que a nosotros nos pasó mucho, que decís, bueno, Sí. no somos personal de salud, no podemos salir a la calle, ¿qué hacemos? Y qué sé yo. Me acuerdo que me llama una chica, creo que era de San Martín, una cosa así, le digo, bueno, déjame ver, voy hasta allá, le paso como todos los requisitos de cómo, era como entrar. Sí, en traje de astronauta. La ventana abierta aunque hacía frío, bueno, todo lo que ya sabemos. Y cuando me empieza a contar y me muestra, yo casi me pongo a llorar porque dije, wow, tenía tanta producción de leche que llenaba botellas de el agua mineral de 1,5 litros, tenía eso frisado. Obviamente que había hecho un absceso y quería como prevenir un segundo. Y el tema es que como seguía haciendo mastitis y esto levantaba fiebre, era un temón porque iba a la guardia para que le cambiaran el antibiótico, pero como te tomaban la fiebre, la querían mandar siempre al área de COVID. Y la fiebre no era de COVID. No, sí, era porque estaba de vuelta arrancando un proceso de mastitis. Bueno, y me acuerdo que me dijo, la única persona que la ayudó en la institución fue que el de seguridad, su mujer había tenido mastitis y entendía lo que era. No iba por ahí. No, aparte y ella le llevó a decir, exponerte. ¿querés que te muestre? A esto voy. Le decía a los ¿pero qué querés? ¿Que te muestre cómo tengo la testa? No tengo ya la desesperación. Sí, porque dice, con un no bebé es la chiquito. fiebre de COVID, por favor, no me derives a COVID, sino que necesito que me vea algún obstetra, ginecólogo. Bueno, y Ay, qué desesperación. me lo acuerdo muchísimo ese caso porque era como muy desesperante porque no era como ahora que dices, bueno, voy a la guardia, pasa esto, pero sino que, nada, era un momento muy particular. Yo la vi una vez, después seguimos muchísimo en contacto. Empezaban las videollamadas, entonces uno empezaba como Por a otro lado, agilizar sí. un poco más eso. Pero me la acuerdo mucho por esto, porque realmente, pobre, uno dice a veces esto, no tengo leche, la estoy pasando mal, pero también tener tanto exceso. Imagínense una botella, o sea, que ella, y no estamos hablando de usar un sacaleche, sino que con la mano lo hacía, lograba esas extracciones que eran increíbles. Al mismo tiempo, obviamente, el bebé engordaba re bien. Ella no quería, estaba como muy, quiero seguir con la lactancia, más allá de todo. Pero bueno. Pero lo estaba pasando muy mal. Al mismo tiempo, esto había que regular esa producción, ese bebé que recibía todo ese flujo de leche tan intenso también y demás. Así que bueno, esa me la acuerdo además por el momento tan particular que teníamos. Y bueno, y todo lo que le pasaba cada vez que iba a la guardia y me contaba y yo decía, esto es para escribir un libro porque en un momento o sea, va a ser como algo muy anecdótico y bueno, y lo fue. ¿Y no se contagió nunca COVID yendo tanto al área de COVID? Ay, menos mal. No, porque ella tenía muy claro de que no iba a ir al área de COVID, sino que no llegaba a pasar, pero era mucha lucha en la entrada para que no la derivaran por esto de que como entraba, si te tomaban la fiebre, y sí, por ahí tenía 39, directo, claro. Pero decía, siento el olor, siento el gusto, no sé, como que luchaba para que la derivaran al área, era muy difícil, pero bueno, a veces... nada, era como que estaba muy determinada y entendía muy bien lo que le estaba pasando, entonces creo que por eso lo pudo remontar y bueno, después tuvo una lactancia súper larga y demás. Y ahí tu acompañamiento para ella habrá sido clave, porque en un momento tan difícil, en plena pandemia, y estar haciendo todo el tiempo mastitis que no son nada agradables y toda esta situación... es clave ahí tener a alguien que acompañe. Sí, y además seguimos bastante en contacto después. Y además esto, que en un momento logró estabilizar todo este cuadro que ella iba teniendo y demás, y poder hacerlo, bueno, fue clave. Y así como te cuento eso, después tuve otro caso, ahora me estoy acordando, también así en este momento de pandemia, donde el médico le decía no vengas, y cuando yo fui, era como que ya estaba muy avanzada. Muy avanzada la mastitis, terminó al otro día yendo porque yo... Tuve que hablar con el marido que estaba ahí en un momento y le digo, mirá, necesito que hablemos, esto no puede seguir así, necesita que le cambien, que le den un antibiótico, que le cambien, no me acuerdo si ya había estado con antibiótico y terminó siendo un absceso.
lo cual implicó que en un momento me escribió y me dijo, no voy a seguir con todo esto, y desistió de la lactancia. Yo creo que en ese momento, si ella hubiese podido recurrir antes a mí, a cualquier otra puericultora, a algún servicio que la atendiera. Sí, hubiera sido otra historia. Sí, me quedó siempre ese sabor como que en ese momento, por no ser personal de salud y que en muchas instituciones las puericultoras que estaban les dijeron, bueno, no vengas más y demás, se quedó como esa sensación de que sí, de que si le hubiésemos llegado más rápido, se hubiese encaminado mucho mejor el tema. Pero bueno, todo este trabajo que se hace desde UPA y desde todos los que hacemos lactancia es para eso, ¿no? Para que cada vez se reconozca más nuestro lugar, para que cada vez tengamos acceso a más mujeres y para poder acompañar estas situaciones que a lo mejor no terminan de la mejor manera, en este caso porque, bueno, por la pandemia no se pudo acercar, pero a veces también porque no tienen los recursos, por lo que sea que esté sucediendo, que hay muchas mujeres que no tienen ese acceso a la puericultora. Sí, yo creo que desde a veces no saber bien cómo te puedo ayudar y qué puedo hacer, que a mí me pasó en su momento, decir, bueno, voy, pero no sé muy bien qué va a suceder acá. Claro. Y me ayudó para encaminar mi lactancia. Y así también pasa que a veces es como que uno va y dicen, ay, wow, o sea, sí, fue un antes y un después, me reencaminaste. Y por ahí uno no es que hizo un montón. No es un gran despliegue. Pero sí ayuda como a encaminar y a que esa familia también se sienta acompañada. Sí. Yo creo que eso pasa muchísimo también, que Total. por ahí a veces hay pediatras que te atienden en 10 minutos porque son por ahí de la obra social y tiene que ser así, no hay más tiempo, y en ese apuro se quedan como con un montón de preguntas que no necesariamente nosotras vamos a responder preguntas técnicas o pediátricas, pero sí relacionado con lo que es la lactancia, con la crianza y demás. Y a veces eso también los ayuda un montón y dicen, bueno, y además esto, por eso tenemos el servicio de ir a la casa, entonces dicen, bueno, no me tengo que mover y me va a solucionar. Y solucionamos un montón de charlando y observando y viendo ese bebé a ver qué pasa. Eso por un lado, y después también esto, las familias a veces se sienten muy solas y uno les da como un poco, bueno, un ratito la oreja para ver qué pasa, escucharlos, y ahí es como que se relajan un montón, tanto a veces la familia entera, me parece, porque se sienten como, ay, qué bueno que viniste o lo que fuese. Sí. Y después yo creo que nuestra mejor publicidad son las amigas. Las amigas, las hermanas, las vecinas. Eso, el boca a boca. Eso, el boca a boca para mí es como, yo ya sé que cuando tal me dice, no, porque hablé con mi amiga justo y le conté que estaba mal y me pasó tu teléfono, listo, ya es como que está confiando. Obvio. Entonces eso está bueno también. Sí. Bueno, seguiremos trabajando entonces todos desde nuestro lugar para seguir acompañando a las familias. Gracias, Sime, hermoso tenerte. Favor. Bueno, gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, hasta el final de la entrevista. Los invitamos a poner me gusta, a dejarnos comentarios, contanos si sos pueri, si querés estudiar, si tuviste una pueri y te acompañó en estas situaciones que charlábamos con Sime. Y nos estamos viendo en la próxima entrevista. Gracias. Chau, chau. Gracias.